La llave inglesa se le escapó de la mano a Danny, y resonó contra el suelo de metal. Maldijo entre dientes y se agachó para recogerlo, con la espalda gritando de dolor. 3 meses de turnos dobles habían convertido su cuerpo en un cúmulo de dolores que ningún analgésico barato podía aliviar. El sistema de refrigeración que tenía delante goteaba un líquido de color púrpura que probablemente no debería ser púrpura, y el olor le hizo lagrimear los ojos. Station Old Fast hizo honor a su nombre al no aferrarse apenas a nada. El lugar era un punto olvidado entre rutas comerciales. El tipo de estación donde los barcos solo paraban cuando no les quedaba otra opción. Danny había acabado aquí después de que su transporte partiera sin él. Un error provocado por un cronómetro averiado y un capitán al que no le importó esperar. Eso fue hace 3 meses. Ahora reparó todo lo que se había estropeado en esa estación moribunda, lo que significaba que lo arregló todo. El cronómetro de la pared marcaba las 3. Danny llevaba 6 horas seguidas metido hasta el codo en la maquinaria, y se suponía que el trabajo debía estar terminado en 2. Su mono de trabajo estaba manchado con una docena de líquidos diferentes. A algunos pudo identificarlos, y de otros realmente esperaba que no fueran tóxicos. El supervisor de la estación le había dicho que el sistema de refrigeración tenía que estar funcionando para el cambio de turno de la mañana, lo que le daba quizás 90 minutos. Disculpe, humano. La voz era suave y educada. Danny no levantó la vista. Probablemente otro trabajador que quiere que algo se arregle antes de lo previsto. La emergencia de todos era la emergencia más importante. Al menos según ellos. Toma un número. Lo abordaré cuando tenga tiempo. No necesito un número. Necesito ayuda. Algo en la voz hizo que Danny se detuviera. Se dio la vuelta y bajó la mirada. Muy abajo. Allí estaba un niño dragón. Tal vez del tamaño de un niño humano de 7 años. Sus escamas eran de color cobre y reflejaban la tenue luz del taller de reparaciones. Unos brillantes ojos verdes lo miraron fijamente con una intensidad que lo incomodó. Una de sus alas estaba doblada en un ángulo extraño, como si se hubiera roto y curado mal. Apretó contra su pecho una tableta de datos rota. Niño, yo no reparo juguetes. Prueba la tienda de electrónica en la cubierta 9. Esto no es un juguete. Son los archivos médicos de mi madre. El pequeño dragón no se movió. Ella se quedó mirándolo fijamente con esos ojos enormes. ¿Puedes arreglar cosas que no son máquinas? Danny suspiró y volvió a mirar el sistema de refrigeración. No, solo máquinas y equipos. Pide ayuda al servicio médico de la estación. Él esperaba que ella se marchara. Los niños solían hacerlo cuando los adultos los ignoraban. Pero cuando volvió a mirar un minuto después, ella seguía allí, simplemente observándolo trabajar. Su cola se enroscaba alrededor de sus pies y sus alas se plegaban pegadas a su cuerpo. Ella no dijo nada, solo observó. Danny intentó ignorarla. Realizó un diagnóstico del sistema de refrigeración, escuchando el zumbido de la maquinaria y buscando vibraciones anormales. Sus manos se movían sobre las tuberías y válvulas, buscando el origen del problema. No estaba en la bomba principal como pensaba el supervisor. La obstrucción se encontraba más profundamente en el sistema, probablemente en la unión de filtración secundaria. Transcurrieron 10 minutos. El dragón niño no se movió. «¿Sientes las partes rotas?», dijo de repente, como solía hacerlo mamá. La mano de DY dejó de moverse. «¿Qué? Tocas la máquina y sabes cuál es el problema. No necesitas ordenadores ni escáneres. Simplemente lo sabes». Su voz estaba llena de asombro. Mamá también podía hacer eso antes de enfermarse. Podía tocar a los enfermos y saber dónde les dolía. Algo frío se instaló en el estómago de Danny. Y no habló de aquello que podía hacer. Ese extraño sentido que le permitía diagnosticar problemas mediante el tacto y el instinto. La gente lo llamaba experiencia o intuición, y él les dejaba pensar así. Era más fácil que intentar explicarle algo que él mismo no entendía. «Mi madre está muy enferma.
El pequeño dragón continuó. Los sanadores no pueden ayudarla. El personal médico de la estación dijo que no están equipados para nuestra especie. Pero te vi trabajar y sé que puedes ayudar. Sientes donde las cosas están mal. Igual que lo hacía mamá. Niño, no soy médico. No sé nada sobre la biología de los dragones. Pero ya sabes, cosas rotas. Y mamá está destrozada. Su voz se quebró ligeramente. ¿Podrías mirarla, por favor? Simplemente siente si algo anda mal. Dani quería decir que no. Ya tenía suficientes problemas como para encima involucrarse en lo que fuera que estuviera ocurriendo en la colonia de dragones de las cubiertas inferiores. Sabía que vivían allí abajo. Refugiados de alguna guerra territorial que se mantienen aislados y trabajan en labores de salvamento. Las autoridades de la estación llevaban meses buscando excusas para expulsarlos. Pero entonces cometió el error de mirarle la cara al niño. Las lágrimas se estaban formando en esos ojos verdes, pero las contuvo con visible esfuerzo. Su mandíbula estaba tensa con una determinación que parecía demasiado antigua para su edad. Estaba asustada y desesperada, y se esforzaba mucho por ser valiente. ¿Cómo te llamas? Dani preguntó. Pepita. ¿Pip? No puedo prometerte nada. No soy médico y no sé si puedo ayudarte. Pero lo intentarás. La esperanza inundó su rostro de forma tan brillante y repentina que dolía mirarla. Dani pensó en todas las razones por las que aquello era una mala idea. Pensó en el trabajo que aún tenía que hacer, en el sueño que no estaba consiguiendo, en las autoridades que le harían preguntas que no podría responder. Pensó en cómo había pasado 3 años intentando no involucrarse en nada que importara. La observaré. Eso es todo lo que prometo. Todo el cuerpo de Pip pareció iluminarse. Ella le agarró la mano con una fuerza sorprendente. Sus escamas eran cálidas y suaves contra su piel. Gracias. Gracias. Mamá dijo que alguien me ayudaría si tan solo le pidiera ayuda a la persona adecuada. Comenzó a tirar de él hacia la salida, prácticamente saltando de emoción. Dani, por costumbre, agarró su bolsa de herramientas y se dejó arrastrar. El sistema de refrigeración tendría que esperar. El supervisor se enojaba, pero el supervisor siempre estaba enojado por algo. Mientras caminaban por los oscuros pasillos hacia las cubiertas inferiores, Pip parloteaba sobre su madre, su colonia y el miedo que había sentido. Dani solo escuchó a medias. Estaba demasiado ocupado preguntándose a qué acababa de acceder y por qué una parte de él que había estado muerta durante años de repente se sentía despierta. Esa parte susurraba que tal vez por eso su transporte se había marchado sin él. Quizás por eso llevaba 3 meses atrapado en esa estación. Quizás algunas cosas estaban destinadas a suceder aunque no tuvieran sentido. Dani no creía en el destino. Pero él creía en el agarre de ese pequeño dragón en su mano, confiado y seguro. Solo esperaba no estar a punto de dejarla huérfana. La cubierta inferior olía diferente. Dani lo notó en cuanto descendieron más allá del nivel 5. El aire reciclado se volvió más cálido y denso, con aromas a minerales y algo dulce que no pudo identificar. Los pasillos se hicieron más estrechos, la iluminación más tenue. Pasaron junto a otros seres, especies que no podían permitirse los niveles superiores, una familia de teones altos y delgados, un anciano Cés con extremidades cibernéticas. Todos miraban a Dani con ojos suspicaces. Pip lo arrastró consigo sin dudarlo, con su pequeña mano aún aferrada a la de él. Parecía conocer cada recoveco y atajo, conduciéndolo cada vez más adentro de los rincones olvidados de la estación. Finalmente, llegaron a una sección donde las paredes habían sido modificadas. Alguien había pintado murales de montañas y bosques. Dani supuso que esos lugares pertenecían al mundo natal de los dragones. Pequeñas plantas crecían en contenedores soldados a las paredes, añadiendo vida verde al gris industrial. «Esta es nuestra colonia», anunció Pip con orgullo. «Llevamos aquí 2 años. Mamá dice que no es un hogar, pero de todas formas lo hemos dejado precioso.
Entraron en un espacio más amplio, una bodega de carga reconvertida. Dani se dio cuenta de que aquí vivían unos 40 dragones. Vio crías jugando en un rincón, adultos jóvenes haciendo reparaciones, ancianos sentados en grupos. Cuando Dani entró, todos y cada uno de los dragones dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron mirando. La voz de Pip resonó clara y segura. Traje a la persona que puede ayudar. Los susurros se extendieron entre la multitud. Dani sintió que decenas de ojos se posaban en él, midiéndolo y juzgándolo. Quería darse la vuelta e irse. Esto fue demasiada atención, demasiadas expectativas. Pero Pip lo arrastró hacia adelante, hacia un espacio más pequeño al fondo de la bahía. Las habitaciones eran oscuras y cálidas. Se apilaban mantas térmicas formando un nido, y sobre ese nido yacía un dragón mucho más grande que Pip. Sus escamas eran de un color cobre más oscuro, pero parecían opacas y sin vida. Cada respiración venía acompañada de un gemido que hacía que Dani se volviera loca. Otros 2 dragones estaban cerca. Un hombre, de hombros anchos y aspecto hostil. Un anciano más pequeño y cubierto de escamas gris plateadas. Dulce de pipa. ¿Quién es? La voz del dragón enfermo era apenas un susurro. Mamá, esta es la persona de la que te hablé, la que siente las cosas rotas. Pip corrió al lado de su madre. Vino a ayudarte. El dragón macho dio un paso al frente, interponiéndose entre Dani y el dragón enfermo. No necesitamos la intervención humana. Pip, no deberías haberlo traído aquí. Ren, cálmate. El dragón anciano habló con tranquila autoridad. El niño tenía buenas intenciones, aunque es poco probable que esto ayude. Dani sintió como si hubiera entrado en una discusión familiar. Cambió su peso, incómodo y fuera de lugar. Mira, le dije que iba a ver cómo estaba su madre. Eso es todo. No prometo nada. La dragona enferma, Sara, alzó ligeramente la cabeza. Sus ojos estaban nublados, pero aún nítidos. Viniste de todos modos, aun sabiendo que no podías ayudar. Eso es amable. De Sara provino un leve murmullo que podría haber sido una risa. Ella tiene la determinación de su padre. Humano, me estoy muriendo. Los sanadores de la estación me dieron una medicina que no me hizo ningún efecto. Nuestros propios sanadores no pueden arreglar lo que está mal. No necesitas fingir que hay esperanza. Mamá, no. Pip se pegó al costado de su madre. Este ser humano es diferente. Lo vi arreglar una máquina con solo tocarla. Supo lo que estaba mal sin siquiera mirar. Dani se arrodilló junto al nido, sin saber muy bien qué estaba haciendo. El dragón hostil, Ren, gruñó en voz baja, pero no lo detuvo. Dani siempre había tenido esa habilidad, ese instinto para las máquinas y los sistemas, para saber que fallaba incluso antes de comenzar el diagnóstico. La gente decía que era simplemente experiencia, reconocimiento de patrones, buen instinto. Pero era algo más que eso, y nunca se lo había contado a nadie. Colocó la mano cerca del pecho de Sara, sin tocarla, simplemente suspendida sobre sus escamas. Y lo sintió como una nota discordante en la música, como una máquina que funciona mal. Algo estaba bloqueado, interrumpiendo el flujo que debería existir. Tu cámara pulmonar secundaria, dijo Dani en voz baja. Algo lo está bloqueando. Una misa, tal vez. Está alterando tu ritmo respiratorio. La habitación quedó en completo silencio. El dragón anciano, al que Pip había llamado Viejo Tarn, se acercó. ¿Cómo podrías saber eso? Dani retiró la mano con incertidumbre. Simplemente lo hago. Es difícil de explicar, pero tengo razón. ¿O no? Sara lo miró con los ojos muy abiertos. El curandero dijo que era una infección. Me dieron antibióticos. Pero estás describiendo exactamente lo que siento. Algo sólido obstruye el flujo de aire. La situación ha ido empeorando durante meses. El viejo Tarn se acercó a Sara y le acarició el pecho. Cerró los ojos, concentrado. Tras un largo rato,
asintió lentamente. Tiene razón. Es un depósito mineral calcificado con el tiempo. Lo llamamos cálculo pulmonar. En nuestro planeta, existen especialistas que eliminan quirúrgicamente dichas obstrucciones. Pero aquí no, dijo Ren con amargura. El servicio médico de la estación ni siquiera lo intentará. Dijeron que la responsabilidad era demasiado alta. ¿Cuánto tiempo le queda? Danny preguntó. La expresión del viejo Tarn era sombría. 3 días, tal vez 4. Una vez que la cámara se cierre por completo, se asfixiará. Pip emitió un pequeño sonido entrecortado. Sara abrazó a su hija con un ala. Está bien, cariño. Lo he aceptado. No. La voz de Pip era feroz. Danny puede ayudarte. Él arregló la máquina. Él puede curar a mamá. Pip, no soy una máquina. La voz de Sara era suave pero firme. Danny debería haberse marchado entonces. Debería haber dicho que eso le superaba y haberse marchado. Pero seguía pensando en ese bloqueo, en la claridad con la que lo había sentido. Como una obstrucción en una tubería o un cortocircuito en un circuito. Sus manos sabían cómo arreglar esas cosas. ¿Podrían arreglar esto? ¿Puedes explicar el procedimiento? Danny le preguntó al viejo Tarn. Si alguien pudiera realizar la cirugía, ¿en qué consistiría? Ren giró la cabeza bruscamente hacia él. No puede ser. No estoy diciendo que yo pueda hacerlo. Estoy preguntando qué se necesitaría. El viejo Tarn y Danny con nueva intensidad. La cirugía es delicada. La cavidad pulmonar está rodeada por importantes vasos sanguíneos y haces de nervios. La piedra debe extraerse sin perforar la pared de la cámara ni dañar el tejido circundante. Un error significa la muerte en cuestión de minutos. Pero es posible para un cirujano capacitado con el equipo adecuado y conocimiento de la anatomía del dragón. Sí, para un mecánico humano sin formación médica. El viejo Tarn negó con la cabeza. No puedo recomendarlo. Sara volvió a hablar, con voz más fuerte que antes. Tienes un don humano. Puedo sentirlo emanando de ti. Entre mi gente, lo llamamos armonía. La capacidad de percibir el fluir de la vida, de saber cuando algo está desequilibrado. Es raro y precioso. Danny quería negarlo. Quería decir que fue simplemente intuición o suerte. Pero la mirada de Sara reflejaba una comprensión que hacía imposible mentir. No sé lo que tengo, admitió Danny. Siempre he tenido la capacidad de percibir cuando algo anda mal. Máquinas, sistemas, a veces personas, pero nunca lo entrené. Ni siquiera hablé de ello porque los demás no lo entendían. La declaración de Sara no fue una pregunta. Pero ahora mi hija cree que usted puede ayudarla y quizás ve algo que nosotros no podemos ver. Pip miró a Danny con absoluta fe. Lo intentarás, ¿verdad? Por favor. Danny miró a ese pequeño dragón que le había agarrado la mano y lo había arrastrado hacia algo imposible. Él miró a Sara, que agonizaba lentamente mientras su hija observaba. Miró a Ren, hostil pero desesperado, y al viejo Tarn, escéptico pero esperanzado de todos modos. Necesitaré provisiones, se oyó decir Danny. Y alguien que me enseñe anatomía de dragones rápidamente. No puedo prometer que esto funcionará. Pip se abalanzó sobre él, rodeando su pequeño cuerpo con su pecho. El impacto casi lo derribó. Gracias. 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 El viejo Tarn asintió lentamente. Proporcionaré los conocimientos que pueda. Disponemos de textos y diagramas médicos. Ren seguía pareciendo hostil, pero su voz se quebró ligeramente. Si fracasas, si la lastimas aún más, entonces habré fracasado, dijo Danny simplemente. Pero no hacer nada sin duda la matará, así que bien podríamos intentarlo. Mientras Pip lo abrazaba con más fuerza, Danny se preguntó a qué acababa de acceder. Era mecánico, no médico. Él reparaba sistemas de refrigeración y conductos eléctricos, no seres vivos. Pero esa sensación interior, la que percibía el bloqueo con tanta claridad,
Le susurraba que tal vez la diferencia no era tan grande como él pensaba. Quizás lo que estaba roto simplemente estaba roto, ya fuera una máquina o una vida. Y Dani siempre había sido buena arreglando cosas rotas. A Dani, y le ardían los ojos de tanto mirar diagramas médicos durante 6 horas seguidas. El viejo Tarn le había traído todos los textos, escaneos y láminas anatómicas que poseía la colonia. La biología de los dragones no se parecía en nada a la biología humana. Sistemas pulmonares de 3 cámaras, 2 corazones que bombeaban a ritmos alternos, huesos parcialmente cristalinos. Cuanto más aprendía Dani, más imposible le parecía esta cirugía. Pero cada vez que la duda se apoderaba de él, miraba los diagramas, y de alguna manera, la información encajaba. Como ensamblar una máquina compleja, las piezas se encajan en su mente. El viejo Tarn lo observó con creciente asombro. «Aprendes más rápido de lo que debería ser posible», dijo el dragón anciano. La mayoría de los estudiantes de medicina tardan meses en dominar la anatomía básica del dragón. Lo has asimilado en horas. Dani se frotó los ojos. Tiene sentido para mí. Como mirar un esquema. Puedo ver cómo se conectan las piezas, cómo se supone que deben funcionar. Sara había estado observando desde su nido, a veces dormida, pero a menudo despierta. La armonía es fuerte en ti, más fuerte de lo que percibí al principio. No solo se aprende la anatomía. Lo entiendes a un nivel más profundo. No entiendo qué significa eso. Significa que percibes patrones que otros pasan por alto. El orden subyacente de las cosas. La mayoría de los seres ven superficies. Se aprecia la estructura, el flujo, la conexión. La respiración de Sara era ahora más dificultosa. Cada palabra y cada esfuerzo. Por eso puedes arreglar cualquier cosa. Percibes lo que debería ser y reconoces lo que no es. Pip apenas se había separado de Dani, trayéndole agua y comida que él apenas tocaba. Lo observaba estudiar con intensa concentración, como si pudiera ayudarlo con la pura fuerza de voluntad. Otros miembros de la colonia iban y venían, ofreciendo apoyo. Le traían a Dani comida humana de las tiendas del piso superior, se aseguraban de que tuviera buena luz para leer y le mostraban un respeto silencioso que parecía no merecer. Ren seguía mostrándose escéptico, pero había empezado a ayudar. Reunió instrumental quirúrgico. Algunos tomaron prestado material médico de la estación de maneras que Dani prefirió no preguntar. Otros improvisaron con el propio equipo de Dani, y Dani modificó una cortadora de plasma para convertirla en una herramienta de cauterización precisa, utilizó cables de fibra óptica como cámara interna y construyó un sistema de soporte respiratorio a partir de piezas de soporte vital que había reparado docenas de veces. A las 12 horas, Dani ya tenía un plan quirúrgico. Era arriesgado y dependía de su capacidad para detectar problemas durante el procedimiento, pero era posible. El viejo Tarn revisó cada paso, corrigiendo y perfeccionando. El escepticismo inicial del dragón anciano se había transformado en una cautelosa creencia. Entonces apareció la seguridad de la estación. El oficial era un centurión llamado Gro, de cuerpo robusto, con demasiados dientes y una actitud acorde a ello. Se adentró en la colonia con otros 3 agentes de seguridad, cuyos ojos vigilaban en busca de infracciones. He oído que vosotros, los dragones, estabais acaparando material médico. Groll dijo que eso es propiedad de la estación. Robar conlleva el desalojo. Ren dio un paso al frente, bloqueando la vista de Gro hacia los aposentos de Sara. No pedimos nada prestado. Todo aquí nos pertenece. En ese caso, no le importará que busquemos. Para eso necesitas una orden judicial. El viejo Tarn dijo con calma. Los dientes de Gro chocaron entre sí en lo que podría haber sido una sonrisa. Tengo causa probable. Denuncia anónima sobre actividades ilegales. Apártense. Dani sintió que la tensión en la habitación aumentaba repentinamente. Varios dragones jóvenes se movieron para bloquear al equipo de seguridad. Esto podría volverse violento rápidamente.
Se levantó del lugar donde había estado estudiando. Sus articulaciones protestaban tras horas sentado. Aquí no hay ninguna actividad ilegal, dijo Dani. Solo una mujer enferma y gente que intenta ayudarla. Los ojos de Gro se clavaron en Dani. ¿Y tú quién eres? Eres ese mecánico de los niveles superiores. ¿Qué haces aquí abajo con estos lagartos? Dani ignoró el insulto. Asesoramiento en un caso médico. Usted no es médico. Nunca dije que lo fuera. Pero el servicio médico de la estación se negó a atenderla, así que estamos haciendo lo que podemos. Gro se acercó, utilizando su tamaño para intimidar. Tienes 24 horas. Después de eso, volveré con un equipo de inspección completo. Y cuando detecto infracciones, toda la colonia es desalojada. La estación necesita este espacio para almacenar carga de todos modos. Se marchó con su equipo, pero la amenaza seguía presente en el aire como una nube de humo. Pip se apretó contra la pierna de Dani, y, temblando. Sara intentó incorporarse en su nido. Han estado buscando una excusa, dijo débilmente. La estación quiere que nos vayamos. No podemos pagar alquileres tan elevados como los negocios de los pisos superiores. Si nos desalojan, ¿a dónde iremos? La voz de Pip era débil y asustada. Mamá no puede viajar así. Dani sintió como la ira le quemaba por dentro, a pesar de su agotamiento. Esta colonia no le hacía daño a nadie. Trabajaron duro, se mantuvieron apartados, crearon belleza en un rincón olvidado de la estación. Y las autoridades querían deshacerse de ellos porque no eran lo suficientemente rentables. Ahora realizamos la cirugía, dijo Dani. Todos lo miraron. Necesitas descansar, dijo el viejo Tarn. Llevas despierto casi 20 horas. Si esperamos, Gro regresa. Descubre que el equipo le da problemas. De todos modos, Sara empeora. Dani sostuvo la mirada del dragón anciano. ¿Lo hacemos ahora o no lo hacemos en absoluto? Sara asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Prefiero morir en el intento que consumirme mientras mi colonia sufre por protegerme. Ren emitió un sonido ahogado pero no protestó. Comprendía la realidad tan bien como cualquiera. La colonia se movió rápidamente. Sellaron la habitación de Sara para crear un ambiente lo más limpio posible. Esterilicé todo con luces ultravioleta y calor. Instala el equipo quirúrgico improvisado de Dani, y con sumo cuidado y precisión. El viejo Tarn ayudaría. Ren monitorizaría las constantes vitales utilizando escáneres médicos improvisados. Otros se mantuvieron en guardia, esperando el regreso de la seguridad. Antes de que comenzaran, Pip se acercó a Dani. Ella le mostró un pequeño cristal sujeto a un cordón de cuero. Este era de mi padre. Se supone que aporta valor a quien lo lleva. Dani se arrodilló a su altura. Pip, deberías quedarte con esto. No, lo necesitas más. Vas a salvar a mamá. Su certeza era absoluta, inquebrantable. Dani tomó el cristal y se lo ató al cuello. La piedra estaba tibia contra su piel. Gracias. Pip lo abrazó con fuerza. Puedes hacerlo. Sé que puedes. Sara llamó a su hija. Hablaron en voz baja. Sara rodeó a Pip con su ala, diciéndole cosas por si acaso, prometiéndole que sería valiente. Pip se negaba a llorar, se negaba a aceptar que su madre pudiera no despertar. Creía en Dani con una fe aterradora. Sedaron a Sara con los escasos medicamentos disponibles. Su respiración se hizo más lenta y regular. Dani se frotó las manos y los brazos hasta que le quedó la piel en carne viva. Ponte unos guantes rescatados de un botiquín médico. Dispuso sus herramientas con absoluta precisión. El viejo Tarn estaba de pie junto a él, listo para ayudar. Aún puedes negarte. Nadie te culparía. Sí, lo harían. Pip lo haría. Dani miró al pequeño dragón que esperaba afuera con los demás. Ella confiaba en mí. No puedo defraudarla. Comencemos entonces. Dani recogió su bisturí modificado. Sus manos permanecían firmes a pesar de su agotamiento.
Respiró hondo y dejó que esa sensación, esa armonía de la que hablaba Sara, llenara su conciencia. Podía percibir su patrón de vida, sentir el bloqueo que lo interrumpía. Podía percibir con exactitud dónde necesitaba cortar, a qué profundidad y con qué ángulo. La cámara de fibra óptica le mostraría lo que había allí, pero su don le indicaría qué hacer al respecto. Realizó la primera incisión con una precisión quirúrgica que desconocía poseer. La sangre brotó, brillante y de color cobre. Old Tarn aplicó succión, manteniendo el campo despejado. Danny profundizó en el trabajo, capa por capa, siguiendo el camino que le parecía correcto. Sus manos se movían casi por instinto, guiadas por algo que trascendía el entrenamiento o el conocimiento. Dentro del pecho de Sarah, envuelto en tejido vivo, el bloqueo esperaba. Danny podía sentirlo claramente ahora, una masa de mineral calcificado que la mataba lentamente. De acuerdo, susurró Danny para sí mismo. Vamos a solucionar esto. Tomó la herramienta de extracción, concentrándose cada vez más en esa única tarea. Afuera, Pip esperaba. La colonia contuvo la respiración. El personal de seguridad de la estación hizo la cuenta regresiva para su plazo. Pero en ese preciso instante, solo existían Danny, la cirugía y un dragón moribundo que necesitaba que se repararan las partes rotas. Sus manos comenzaron a trabajar, y rezó para que supieran lo que estaban haciendo. Los primeros 30 minutos fueron mejor de lo que Danny se atrevía a esperar. Sus manos se movían con una seguridad que parecía prestada de algún lugar. Cada corte fue preciso, cada movimiento deliberado. El viejo Tarn señalaba puntos de referencia anatómicos, pero Danny apenas necesitaba su ayuda. Podía sentir dónde estaba todo, percibía las estructuras bajo sus dedos. La cámara de fibra óptica le mostró ahora claramente la obstrucción. La calcificación era peor de lo que pensaba. Se había fusionado parcialmente con la pared de la cámara, creciendo dentro del tejido vivo durante meses de abandono. Extraerlo implicaba separarlo del pulmón de Sarah milímetro a milímetro. Un paso en falso y perforaría la cámara. Sufriría una hemorragia interna y moriría en cuestión de minutos. El sudor le goteaba por la cara a Danny, y a pesar del aire fresco. No se atrevió a borrarlo. No pudo perder la concentración. Su mundo se había reducido a ese pequeño espacio dentro del pecho de Sarah, a la sensación del tejido bajo sus herramientas, al ritmo de su respiración mantenido por la máquina que él mismo había construido. La presión arterial está bajando, gritó Ren desde los monitores. Su voz estaba tensa por el miedo. Danny no respondió. Estaba demasiado concentrado en la delicada tarea de separar la piedra de la carne. La herramienta de extracción, modificada a partir de un taladro de precisión, vibraba a la frecuencia justa para aflojar la calcificación sin desgarrarla. Pero fue un trabajo lento, terriblemente lento. Entonces sucedió algo extraño. Mientras Danny trabajaba, empezó a sentir algo más que las estructuras físicas. Él percibió a Sarah, a sí misma, su fuerza vital, la esencia de lo que era. Su amor por Pip lo inundó, feroz y protector. Su determinación de sobrevivir, no por ella misma, sino por su hija. Su agotamiento era profundo y ancestral. Fue abrumador, íntimo de una manera que le hizo arder los ojos. Como tocar el alma de alguien. Ahora estás conectado con ella. El viejo Tarn dijo en voz baja, notando las lágrimas de Danny, la armonía en su nivel más profundo. ¿Sientes lo que ella siente? Danny no podía hablar. Siguió trabajando, parpadeando para contener las lágrimas, con las manos firmes a pesar del aluvión de emociones. Ahora comprendía por qué los sanadores con este don a menudo se agotaban. Sentir el dolor de cada paciente, su miedo, su esperanza, habría destrozado a la mayoría de la gente, pero a él también lo hizo mejor. Él sabía exactamente cuánto podía soportar ella. Podía percibir cuando él presionaba demasiado, podía sentir las reacciones de su cuerpo antes de que los monitores las mostraran. A mitad de la extracción,
El segundo corazón de Sara falló. Sonaron las alarmas. Ren gritó números. El viejo Tarn recurrió a medicamentos de emergencia. Pero Dani ya se estaba moviendo. Colocó su mano sobre el pecho de Sara, no sobre el punto de incisión quirúrgica, sino sobre su corazón. Sin comprender cómo lo impulsaba, no físicamente, sino con ese sentido, ese don. Con su voluntad, logró estabilizar su corazón, la inundó con una energía que desconocía poseer, y su ritmo cardíaco se estabilizó. La alarma se detuvo. El viejo Tarn lo miró con algo parecido a la admiración. Eso no debería ser posible para un ser humano. Nada de esto debería ser posible, murmuró Dani. Regresó a la extracción, con las manos temblando ahora por lo que acababa de hacer. El bloqueo finalmente se desprendió en 3 pedazos. Dani los extrajo cuidadosamente a través de la mínima incisión que había realizado. Los fragmentos eran cristalinos, casi hermosos, hermosos y mortales. El viejo Tarn los guardó en un recipiente. Lleva la muerte dentro de sí desde hace meses. Dani ya estaba trabajando en sellar la pared de la cámara. El adhesivo que utilizó estaba diseñado para reparaciones de cascos, pero el viejo Tarn le había asegurado que era biocompatible. Se adhirió perfectamente al tejido, creando un sello que debería mantenerse. Entonces la alarma volvió a sonar. Pero no se trataba de alarmas médicas. Se trataba de alertas de seguridad. Dani oyó gritos en la zona principal de la colonia. La voz de Groll era fuerte y agresiva. Estaban realizando una inspección y llegaron antes de lo previsto. ¿Cuánto tiempo te falta para terminar? Ren preguntó desesperadamente. 10 minutos para sellar correctamente todas las capas. Tal vez 15. No tenemos 15 minutos. Están a 2 pasillos de distancia. Dani apretó la mandíbula. Podría apresurarse, saltarse pasos y cerrarlo rápidamente. Pero las prisas conllevaban una curación inadecuada, riesgo de infección o algo peor. Sara no había sobrevivido a esa cirugía solo para morir por su impaciencia. Entonces tendrán que esperar, dijo Dani. No voy a poner en riesgo su vida porque Groll sea impaciente. El viejo Tarn se trasladó a la entrada. Los detendré. Todos lo haremos, dijo Ren. Le apretó suavemente la mano a Sara y luego se marchó para reunirse con los demás. Dani oyó cómo la confrontación se intensificaba. Dragones bloqueando la entrada, una chica exigiendo acceso, amenazas, pero él hizo caso omiso y se concentró en su trabajo. Sellar la cámara, unir la capa muscular, cerrar el tejido exterior. Cada paso tenía que ser perfecto. Le temblaban las manos, tenía la vista borrosa. Pero esa sensación lo mantuvo centrado, lo mantuvo preciso. Oyó a Gro gritar sobre procedimientos médicos y legales. Escuché a otros agentes de seguridad discutiendo con miembros de la colonia. Escuché la voz de Pip, pequeña pero feroz, defendiendo a su madre. A los 7 minutos, las capas de tejido quedaron selladas. A continuación, Dani aplicó el agente adhesivo final, un gel transparente que mantendría todo en su lugar mientras la curación natural seguía su curso. Nunca en su vida había sido más cuidadoso con nada. En 5 minutos colocó puntos internos hechos con cable reciclado, fino y resistente. Se irían disolviendo con el tiempo a medida que Sara sanara. El viejo Tarn controlaba sus constantes vitales, anunciando cifras que mejoraban progresivamente. 3 minutos, la capa final. Piel externa, escamas recubiertas por tejido nuevo. Dani utilizó un compuesto regenerador que normalmente usaba para reparar el aislamiento dañado del cableado. Aceleraría el recrecimiento de las escamas y minimizaría las cicatrices. La entrada se abrió de golpe. Gro estaba allí de pie con 4 oficiales. Sus ojos se abrieron de par en par ante la escena. Dani cubierta de sangre, instrumental quirúrgico por todas partes. Sara yacía sedada en su nido. Procedimiento médico ilegal. Todos ustedes están bajo arresto. La colonia estalló en protesta. Los dragones avanzaron, no con violencia,
sino con espíritu protector. Impidieron la entrada completa del equipo de Gro. Dani se quitó cuidadosamente los guantes y se puso de pie. Cada músculo de su cuerpo gritaba. Le temblaban las manos de cansancio, pero sostuvo la mirada de Gro sin pestañear. Arréstenme si quieren. Me sometí al procedimiento. Estas personas no hicieron nada malo. Cirugía sin licencia, robo de equipo, ejercicio de la profesión sin credenciales. Te enfrentas a cargos graves. El servicio médico de la estación se negó a atenderla. ¿Prefieres que la deje morir? Prefiero que sigas las normas. El rostro de Gro se enrojeció de ira. Toda esta colonia va a ser desalojada por albergar actividades ilegales. Pip se abrió paso entre la multitud. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era fuerte. No puedes llevártelo. Él salvó a mi mamá. Tu madre debería haber buscado el tratamiento adecuado. Lo hicimos. Dijeron que no merecíamos nuestra ayuda. Otros dragones manifestaron su acuerdo. Historias de personas a las que se les negó la atención médica, se les denegaron servicios, se les pidió que se marcharan. Los agentes de seguridad parecían incómodos, pero Gro permaneció impasible. Entonces, una nueva voz se abrió paso entre el caos. Daré fe de él. Una mujer mayor se abrió paso entre la multitud. Vestía los colores del hospital de la estación. Dani la reconoció vagamente. El doctor Wells, jefe de los servicios de emergencia, semi-retirado pero aún respetado. Doctor Wells, esto no es asunto suyo, dijo Gro. Los procedimientos médicos siempre me preocupan. Se acercó a Sara con un escáner profesional y examinó la zona quirúrgica. Alzó las cejas. Este es un trabajo excepcional. Las incisiones están limpias. La unión es precisa. Técnica de libro de texto. Se volvió hacia Dani. ¿Hiciste esto? Sí. ¿Con qué formación? Ninguno. Esto es justo lo que he aprendido en las últimas 12 horas. El doctor Wells lo estudió durante un largo rato. Luego volvió a mirar las lecturas del escáner. Finalmente, se volvió hacia Gro. Como oficial médico superior de esta estación, autorizo este procedimiento con carácter retroactivo. Este hombre actuó en circunstancias de emergencia cuando se le negó la atención médica adecuada. Su desempeño fue admirable en condiciones imposibles. No habrá arrestos. La cara de Gro se puso roja. No puedes. Simplemente puedo y lo soy. ¿Quieres debatir conmigo sobre la autoridad médica? Gro, porque te prometo que perderás. Sacó su tableta y realizó las anotaciones oficiales. Gro balbuceó, pero no tenía ningún fundamento legal en el que apoyarse. La autoridad médica de la estación prevaleció sobre los asuntos de seguridad y atención médica. El doctor Wells despidió al equipo de seguridad. Gro se marchó furioso pero temporalmente derrotado. Cuando la habitación se vació, Sara comenzó a despertar de la sedación. Sus ojos se abrieron lentamente. Tomó aire y luego otra vez. Claro y profundo. Sin sibilancias, sin esfuerzo. Mamá. Pip se arrojó al lado de su madre. Sara rodeó a su hija con un ala, mientras las lágrimas corrían por su rostro escamoso. Puedo respirar, cariño. Ahora sí puedo respirar. Dani se dejó caer pesadamente en el suelo, sintiendo cómo le flaqueaban las piernas. El viejo Tarn lo atrapó antes de que tocara el suelo. Lo lograste, dijo el dragón anciano con asombro. Lo hiciste de verdad. Pip se abalanzó sobre Dani, casi derribándolo a pesar del apoyo del viejo Tarn. Ella lo abrazó con su pequeño cuerpo, sollozando de alegría y alivio. Y por primera vez en años, Dani también se permitió llorar. No por tristeza o dolor, sino por la abrumadora realidad de que acababa de salvar una vida. Que su extraño don había logrado algo importante. Que tal vez, después de todo, sí valía algo. 2 días después de la cirugía, Sara se sentó en su nido y comió alimentos sólidos por primera vez en semanas. El cambio fue notable. Sus escamas habían recuperado su brillo.
Sus ojos estaban claros y se movía sin la respiración dificultosa que la había caracterizado durante meses. Pip apenas se separó de ella, parloteando constantemente sobre todo lo que había sucedido. Danny acudía 2 veces al día para revisar la zona operada. Cada vez, se maravillaba de lo bien que se recuperaba Sarah. Las escamas ya estaban volviendo a crecer sobre la incisión. Su función pulmonar era del 90% y seguía mejorando. No debería haber sido posible con recursos tan limitados y sin formación reglada. Pero entonces nada de esta situación debería haber sido posible. La noticia se extendió rápidamente por las cubiertas inferiores. El humano que salvó a un dragón moribundo con herramientas de reparación modificadas e intuición. La gente empezó a acercarse a Danny allá donde iba. Una familia ateliense con un sistema de reciclaje de agua averiado que no podían permitirse reemplazar. Una anciana cuyo implante de traducción funcionaba mal. Equipos averiados, familiares enfermos, problemas que los canales oficiales no se atrevían a abordar. Danny ayudó en lo que pudo. Reparó la recicladora en 1 hora utilizando piezas de 3 unidades averiadas diferentes. Reparó el implante de traducción con manos firmes y con esa intuición que le indicaba dónde habían fallado las conexiones. Nunca pidió dinero, pero la gente le dejaba regalos de todos modos. Alimentos, provisiones, pequeños gestos de agradecimiento. 3 días después de la cirugía, la doctora Wells lo citó en su oficina en los pisos superiores. Danny preveía problemas a pesar de su apoyo anterior. En cambio, le ofreció una silla y una taza de café de verdad, no de esa cosa sintética que servían en las cubiertas inferiores. Revisé todos los datos quirúrgicos, dijo. Ya he examinado a Sarah 3 veces. Lo que hiciste debería haber sido imposible. Danny bebió un sorbo de café. Fue excelente y le hizo darse cuenta de lo agotado que seguía estando. Lo sé. ¿Puedes explicar cómo lo hiciste? Lo intentó. Habló de la sensación, de la percepción de que las cosas están bien o mal. Cómo era capaz de percibir patrones que otros pasaban por alto. Las palabras le resultaban insuficientes para algo que él mismo apenas comprendía. El doctor Wells escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella asintió lentamente. He visto antes a sanadores dotados, personas con una intuición que parece casi sobrenatural, pero esto es diferente. Eres diferente. Ella se inclinó hacia adelante. Llevo años luchando contra la administración de la estación. Dan prioridad a los pacientes que generan beneficios sobre los que realmente lo necesitan. A las poblaciones de menores recursos se les niega sistemáticamente una atención adecuada porque no pueden pagar las tarifas premium. Me he dado cuenta de que he intentado cambiar cosas desde dentro del sistema. No funciona. El Dr. Wells sacó una tableta. Quiero abrir una clínica adecuada en las cubiertas inferiores. Atención médica gratuita o de bajo costo para quien la necesite. Puedo proporcionar credenciales, equipo, respaldo político, pero necesito a alguien que realmente entienda a estas comunidades, en quien confíen. Danny comprendió a dónde iba esto. ¿Me deseas? Quiero que trabajes conmigo. Combina mi experiencia con tus talentos únicos. Forma a otros que puedan tener dones similares. Construye algo que realmente ayude a la gente. Soy mecánico, no médico. Eres lo que tú elijas ser. Esa cirugía lo demostró. El Dr. Wells sonrió levemente. Piénsalo. No necesitas decidir ahora. Danny salió de su oficina con la cabeza dando vueltas. Compromiso, responsabilidad, visibilidad. Todas las cosas que había pasado años evitando. Había venido a esta estación para desaparecer, para fundirse con el fondo. Ahora el Dr. Wells le ofrecía la oportunidad de ser importante, de construir algo real. Le aterrorizó. Regresó a la colonia y encontró a Pip esperándolo. Ella le había dibujado un retrato con rotuladores de colores que alguien le había dado. Danny, dibujado como un monigote, rodeado de todas las personas a las que había ayudado. Dragones, los Ques, humanos.
Todos le sonrieron desde el periódico. Tú haces que las cosas rotas vuelvan a estar enteras, dijo Pip con seriedad. No solo máquinas, no solo mamá. Haces que la gente sienta esperanza. Dani la alzó a pesar de su tamaño. Ella estaba creciendo y mejorando, a medida que su madre se recuperaba. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Pip soltó una risita y envolvió su cuello con sus alas. Mamá dice, lo heredé de papá. Él siempre supo hacer lo correcto. Más tarde esa misma noche, Sara le contó más sobre su compañero, un mediador que ayudaba a resolver conflictos entre especies. Murió protegiendo un convoy de refugiados que incluía seres humanos, creyendo que el universo era mejor cuando las personas se ayudaban mutuamente. Le habrías caído bien. Sara dijo, tienes ese mismo espíritu aunque intentes ocultarlo. Yo no oculto nada. La risa de Sara era cálida y cómplice. Has pasado años fingiendo ser menos de lo que eres, negando tus dones, evitando las relaciones, pero no puedes esconderte de ti mismo para siempre. En la cultura de los dragones, explicó, salvar una vida creaba un vínculo llamado parentesco alado. Familia por elección, no por lazos de sangre. Ahora formas parte de esta colonia, lo aceptes o no. Al día siguiente, Ren trajo noticias urgentes. La administración de la estación planeaba importantes renovaciones en las cubiertas inferiores, convirtiendo el espacio residencial en almacenamiento de carga. Todos los residentes serían reubicados, lo que en realidad significaba ser expulsados de la estación. El anuncio se produjo 3 días después. Los desahucios comenzaron en 2 semanas. Las comunidades de la cubierta inferior celebraron una reunión de emergencia en el espacio de la colonia. Representantes de una docena de especies abarrotaban la zona. El miedo y la ira llenaban el ambiente. La gente discutía sobre si debían marcharse pacíficamente o resistir. Algunos hablaron de acciones legales que no podían costear. Otros sugirieron protestas que probablemente les acarrearían el arresto. Dani se quedó atrás observando. La impotencia que se respiraba en la habitación era familiar. Lo había sentido toda su vida. La sensación de que la autoridad haría lo que quisiera y que la gente común no tenía poder para impedirlo. Pip lo encontró entre la multitud y le tomó la mano. ¿Qué hacemos? ¿Dani? Esa pregunta le rompió algo en su interior. O tal vez arregló algo que llevaba años roto. Durante toda su vida, a Dani le habían dicho que no se involucrara, que no causara problemas. Su padre le había inculcado esa lección a la fuerza, intentando hacerlo pequeño e invisible. Pero la voz de Pip era más fuerte que la de aquellos viejos fantasmas. Ella creía que él podía arreglar cualquier cosa. Y tal vez tenía razón. Dani se abrió paso entre la multitud hasta el centro de la sala. ¿Y si no lucháramos contra la administración? ¿Y si nos volviéramos demasiado valiosos para ser desalojados? La gente se volvía a mirarlo, escéptica, desesperada, dispuesta a escuchar cualquier cosa. Todos ustedes realizan un trabajo fundamental que mantiene esta emisora en funcionamiento. Dani continuó. Operaciones de salvamento, reciclaje y mantenimiento en zonas demasiado peligrosas para otros. Pero es un trabajo invisible. La administración no ve tu valor porque ni siquiera se fija. ¿Qué hacemos entonces? Alguien gritó. Organizamos, profesionalizamos, hacemos que nuestras contribuciones sean imposibles de ignorar. Si coordinamos nuestros esfuerzos, documentamos nuestro valor y dejamos claro que perdernos le costaría más a la emisora que mantenernos, tendremos poder de negociación. El Dr. Wells llegó tras haber oído hablar de la reunión. Ella también expresó su apoyo, hablando sobre la importancia de documentar la necesidad médica. Los TENS ofrecían su experiencia en la recuperación de residuos. Los KES poseían habilidades de ingeniería perfectas para la mejora de infraestructuras. El viejo Tarn sugirió formar un consejo para coordinarlo todo. Las ideas fluían. Quienes minutos antes se mostraban desesperanzados ahora hablaban con cautelosa esperanza. Podrían hacerlo juntos. Es posible que realmente lo hagan.
La reunión terminó tarde con planes concretos en lugar de una ira impotente. Cuando la gente se dispersó, Sarah se acercó a Danny. «Encontraste tu propósito, ¿verdad?» Danny observó a Pip explicar el plan a los dragones más jóvenes. Su entusiasmo era contagioso. «Creía que mi propósito era arreglar máquinas. Tal vez se trate de arreglar sistemas». Sarah gruñó divertida. «Arregla lo que está roto. Ese siempre ha sido tu don. Máquinas, cuerpos, comunidades. Para quien es capaz de percibir la armonía, todo es lo mismo». Esa noche, Danny no pudo dormir. Se quedó de pie junto a una ventana de observación, mirando las estrellas. Hace 3 meses, era un mecánico cualquiera en una estación olvidada, que simplemente intentaba sobrevivir. Ahora formaba parte de algo más grande. Da miedo, es arriesgado, pero es real. Una pequeña mano se deslizó dentro de la suya. Pip lo había encontrado de nuevo. «¿Yo tampoco puedo dormir?», preguntó Danny. «Demasiado emocionado. Vamos a salvar a todos, ¿verdad? Vamos a intentarlo». Pip se apoyó en él. «Eso es todo lo que papá hizo. Intentó ayudar incluso cuando fue difícil. Mamá dice que eso es lo que hace valiente a alguien». Danny le apretó la mano suavemente. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar, aunque eso le aterrara. 10 días después, las cubiertas inferiores tenían un aspecto completamente diferente. Lo que antes eran comunidades dispersas ahora estaban organizadas en algo llamado la Alianza Holdfast. Los equipos de trabajo operaban según horarios establecidos. La eficiencia se había triplicado y documentaban cada servicio esencial que prestaban a la estación. Danny lideró un equipo que modernizó los sistemas ambientales. Su capacidad para detectar problemas antes de que se agravaran evitó 3 averías distintas que habrían costado a la emisora decenas de miles de euros en reparaciones de emergencia. La operación de reciclaje de Theon aumentó la eficiencia en un 40%. Procesamiento de residuos que la administración había estado pagando a contratistas para que se encargaran de su gestión. Los ingenieros de Kess resolvieron un problema crónico de distribución de energía con el que el mantenimiento de la central había estado lidiando durante meses. El Dr. Wells abrió una clínica en la planta baja atendida por voluntarios. En la primera semana, atendieron a más de 200 pacientes que habían estado evitando la atención médica debido a su costo. La mayoría eran problemas menores que se habrían convertido en mayores sin intervención. Documentó todo, argumentando por qué las cubiertas inferiores eran médicamente necesarias y no prescindibles. Pip se había convertido en el embajador oficioso de la Alianza. Su entusiasmo natural y su absoluta incapacidad para comprender las barreras sociales la hacían perfecta para el papel. Ofrecía visitas guiadas a los curiosos residentes de la cubierta superior, mostrándoles los huertos comunitarios, los centros de reciclaje y los talleres de reparación. La opinión pública comenzó a cambiar cuando la gente se dio cuenta de lo que realmente hacían las comunidades de la cubierta inferior. Pero el administrador de la estación, Cole, permaneció impasible. La reunión para discutir los planes de renovación tuvo lugar en la sala de conferencias principal. Danny asistió con el Dr. Wells y representantes de cada comunidad. Cole era un hombre delgado, con el pelo gris y la expresión de alguien que calcula márgenes de beneficio. «Sus pequeños proyectos son encomiables», dijo Cole, sin apenas echar un vistazo a sus presentaciones. «Pero no cambian la realidad económica. Las cubiertas inferiores son terrenos privilegiados que se desperdician en espacio residencial. El almacenamiento de carga genera ingresos significativamente mayores». Danny mantuvo la voz firme. «Nuestros datos demuestran que ahorramos a la estación más de 200.000 créditos anuales solo en mantenimiento y gestión de residuos. Los contratistas cobrarían el triple de lo que nosotros ofrecemos gratis. Luego, contratamos a precios de mercado y aún así obtuvimos ingresos adicionales por almacenamiento de carga». El Dr. Wells se inclinó hacia adelante. «Todos los contratistas a los que contactamos se negaron.
Las cubiertas inferiores son demasiado inestables, demasiado peligrosas. Solo trabajarán allí las personas que vivan allí. Luego las hacemos lo suficientemente estables para los contratistas. Eso costaría millones en renovaciones. La expresión de Cole sugería que ya lo había considerado. La emisora cuenta con inversores interesados en el proyecto. Estaban perdiendo terreno. Danny podía sentirlo. Cole ya había tomado una decisión. Simplemente estaba cumpliendo con el trámite de esta reunión. Entonces entró Gro con aspecto incómodo. Administrador Cole, necesito hablar con usted. Estamos en una reunión. Gro, es urgente, señor. Cole se excusó. Los representantes se miraron nerviosamente. Ren murmuró algo sobre que ya estaba haciendo las maletas. El viejo Tarn permaneció tranquilo, pero sus ojos reflejaban preocupación. Entonces sonaron las alarmas de la estación. Protocolos de emergencia activados. Luces rojas parpadeaban en los pasillos. El sistema de megafonía cobró vida con un crujido, anunciando un fallo crítico en el sistema de refrigeración principal. Cascada catastrófica inminente. Comienzan los protocolos de evacuación. Todos se precipitaron hacia el pasillo. El personal de la estación estaba en pánico, corriendo hacia las cápsulas de escape. El equipo de ingenieros parecía perdido. Su jefe gritaba por un comunicador que no lograban encontrar el punto de fallo. Danny lo sintió de inmediato. Esa sensación le gritaba que estaba mal y dónde. La falla en cascada se produjo en la sección 4 del sistema de refrigeración de la cubierta superior. Una válvula se había agrietado, provocando que la presión se acumulara en las tuberías secundarias. Si continuara propagándose, todo el sistema fallaría en 30 minutos. La estación quedaría inhabitable. «Sé dónde está», dijo Danny. La ingeniera jefe, una mujer de aspecto agobiado llamada Rodríguez, lo miró fijamente. «¿Qué?» Sección 4 Sistema de refrigeración. Hay una válvula agrietada que provoca un fallo en cascada. Debes aislar esa sección y reemplazar la válvula. ¿Cómo podrías saber eso? Nuestros sensores ni siquiera pueden localizar el problema. Simplemente lo sé. Por favor, estás perdiendo el tiempo. Rodríguez dudó solo un instante. Había oído hablar del mecánico que salvó al dragón. De acuerdo, pero si te equivocas, perdemos 30 minutos. No tenemos. Danny lideraba un equipo que incluía a Ren, 3 ingenieros de CES y 2 trabajadores de mantenimiento de la estación. Se abrieron paso a través de pasillos que se llenaban de calor al fallar el sistema de refrigeración. La sección estaba parcialmente inundada de refrigerante, lo que la hacía peligrosa y de difícil acceso. «No puedo pasar por ahí», dijo Rodríguez, mirando el estrecho túnel de acceso. «Puedo». Un joven dragón llamado Frost dio un paso al frente. Era pequeño y ágil, apenas mayor que Pip. Danny lo guió a través de las reparaciones usando ese sentido que él tenía, sintiendo lo que había que hacer. Gira a la izquierda en el cruce. ¿Sientes esa pipa? La válvula está a 3 metros de profundidad. Primero debes aislar el flujo. Frost siguió las instrucciones de Danny, y al pie de la letra. Otros miembros de la alianza coordinaron la evacuación, controlando a la multitud presa del pánico con calma y eficacia. Distribuyeron mascarillas respiratorias, guiaron a las familias a zonas seguras y proporcionaron asistencia médica a los afectados por el calor. Las reparaciones duraron 20 minutos. Danny le fue explicando a Frost cada paso, percibiendo cada ajuste, sabiendo cuando algo era correcto. Las manos del joven dragón eran más firmes que las de cualquier adulto, su concentración absoluta. El sistema de refrigeración se estabilizó. Presión normalizada. La temperatura comenzó a descender hasta niveles seguros. La estación se salvó. Tras el suceso, el administrador Cole permaneció en el centro de operaciones rodeado de su personal. Rodríguez explicaba cómo el equipo de la cubierta inferior había localizado y solucionado un problema que los ingenieros de la estación no habían podido resolver.
Gro confirmó a regañadientes que los miembros de la Alianza habían gestionado la evacuación mejor que el personal de seguridad. Los residentes de la cubierta superior que se habían salvado exigían saber quiénes eran esos héroes. Los que mantuvieron la calma, los que supieron qué hacer, los que arriesgaron sus vidas para arreglar la estación. Cole miró a Danny. Lo miré detenidamente por primera vez. Has detectado un fallo en cascada que nuestros mejores sensores no detectaron. Sentí dónde estaba el error. Y su gente logró una evacuación que nuestra seguridad no pudo controlar. El viejo Tarn intervino. Llevamos 2 años viviendo en esta estación. Conocemos cada pasillo, cada sistema. Esta es nuestra casa. Cole permaneció en silencio durante un largo rato. Luego sacó su tableta y tomó notas. Estoy reclasificando las cubiertas inferiores como distrito de servicios esenciales. Estatus de residencia permanente. Financiación protegida. La Alianza Oldfest es ahora una organización oficial de la emisora. No fue perfecto. No era todo lo que querían, pero era suficiente. 2 meses después, Danny dividía su tiempo entre la clínica, el trabajo mecánico y la docencia. Capacitó a otros para detectar problemas en los sistemas, compartiendo sus conocimientos. La doctora Wells consiguió que lo certificaran como especialista en atención de emergencias entre especies, un título que básicamente ella inventó pero que oficializó por pura fuerza burocrática. Pip lo visitaba todos los días. Su salud había mejorado notablemente y se había vuelto más fuerte desde que su madre se recuperó. Ella seguía dibujándole, seguía abrazándolo sin previo aviso, seguía creyendo que él podía arreglar cualquier cosa. Sara se había recuperado por completo y trabajaba como coordinadora del Consejo de la Alianza. La colonia había crecido.